El tema que nosotros traemos hoy tiene que ver con liderazgo. Vamos a ver cuál es el tema. Sí, tenemos un tema específico y le hemos denominado liderazgo cristiano efectivo. Ese es el tema para hoy. Ustedes pueden ir tomando notas. Si vamos un poquito rápido, pues ni modo, por cuestiones de tiempo. Pero ustedes tienen la ventaja de que pueden bajar la grabación que se está haciendo en este momento y hacer un repaso de estos principios. Liderazgo cristiano efectivo. Y algunos pudieran decir, pero yo no soy líder de la iglesia, ese tema no es para mí. Pero no es cierto, no es cierto. Todos aquí tenemos un gran potencial de líder. Es más, Dios nos está llamando a todos a ser líderes donde quiera que nos desempeñemos. El joven que estudia en el colegio, en la universidad, es llamado a ser líder entre sus compañeros. La persona que trabaja en un determinado lugar es llamado a ser líder en su compañía de trabajo. Los que somos padres de familia somos llamados a ser líderes en nuestra familia. Es decir, no solo podemos ser líderes dentro del ámbito eclesiástico, no. Nosotros somos llamados a ser líderes en todas las áreas donde nos desempeñemos. Entonces, como todos somos llamados a ser líderes, todos necesitamos conocer algunos principios fundamentales acerca del liderazgo. Lo que nosotros traemos hoy, queridos hermanos, son principios generales, principios universales. No venimos aquí como queriendo dar a entender que somos los inventores de la rueda. No, la rueda se inventó hace muchos siglos. No estamos aquí pretendiendo inventar el agua caliente, tampoco. Todo lo que vamos a compartir aquí son principios generales que posiblemente muchos de ustedes ya los han recibido, y lo que vamos a hacer simplemente es refrescar, recordar esos principios que todos a lo mejor ya sabemos, y los que no los conocen, pues a partir de hoy los van a conocer. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, pues. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es liderazgo, porque ¿se acuerdan cuál es el tema general? Liderazgo cristiano efectivo. Entonces, tenemos que definir qué es liderazgo. Tengo aquí un concepto, y hay muchos conceptos, unos muy amplios, otros un poquito amplios, otros más limitados. Hay muchos libros en los que ustedes pueden encontrar muchos conceptos de liderazgo, pero yo les traigo uno. Es un concepto muy interesante, una definición de liderazgo. Dice que es la habilidad de ejercer influencia sobre un grupo de personas determinadas, haciendo que ellas trabajen con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. Ese es un concepto, una definición quizás corta, pero muy buena acerca de lo que es liderazgo. Entonces, mis queridos hermanos, encontramos que el liderazgo es una habilidad. Una habilidad, es una capacidad, es una destreza. Cuando estamos en el mundo, muchas personas son líderes en el mundo. Son líderes en política, son líderes en economía, son líderes en negocios, son líderes en el área de los deportes, son líderes. Entonces ellos aprendieron y desarrollaron una habilidad, una capacidad. Pero cuando venimos al Señor, el Señor, vamos a hablar de eso más tarde, nos ha dotado también de ciertas capacidades espirituales. Entonces el liderazgo es una habilidad, es una capacidad. ¿Capacidad de qué? De ejercer influencia sobre otras personas. El verdadero liderazgo, queridos hermanos, es la capacidad de ejercer influencia. En una palabra, como dice John Maxwell, liderazgo es influencia. Si una persona no tiene la capacidad de influir en otros, mis queridos hermanos, esa persona no es líder. A lo mejor puede tener en la iglesia un nombramiento, a lo mejor puede tener en la iglesia un privilegio, pero no tiene liderazgo. Si no lo sigue nadie, si no ejerce influencia sobre nadie, esa persona no es líder. Y ese es el gran problema que tenemos en las congregaciones muchas veces, que en la iglesia tenemos personas que tienen un privilegio, que tienen un nombramiento, pero no tienen liderazgo.
Y como no tienen liderazgo, el lugar donde se desarrollan, llámese ministerio de damas, ministerio de caballeros, ministerio de jóvenes, ministerio de alabanza, ministerio de evangelismo, nosotros vemos que esos ministerios no progresan, no prosperan. ¿Por qué? No tienen crecimiento, sencillamente porque la persona que está a cargo, sí tiene el cargo, sí tiene el privilegio, pero no tiene liderazgo. Entonces el liderazgo es la habilidad de ejercer influencia sobre un grupo de personas determinadas, haciendo que ellas trabajen con entusiasmo. Mire lo que hace el líder: hace que las personas trabajen con entusiasmo, con ganas, que le pongan de corazón, con ánimo, ¿verdad? Entonces el líder ejerce influencia sobre las personas para que trabajen con liderazgo en el logro de metas y objetivos. Sé que una de las metas a mediano plazo que tiene la Iglesia Centro Mundial Evangélico es adquirir su propio local. Pensemos, no podemos andar alquilando siempre, necesitamos tener nuestro propio local. Esa es una visión a mediano y largo plazo. Y dice el líder o el equipo de líderes: vamos a ir en pos de esa meta. Y la gente con ganas, con alegría, comienza a trabajar, comienza a ofrendar, comienza a hacer actividades porque quieren ver aquella meta, aquel objetivo cumplido. Pero si en una iglesia no hay ese liderazgo, queridos hermanos, la iglesia va a estar siempre estancada. Y el Señor no quiere una iglesia estancada. El Señor quiere una iglesia que avanza, una iglesia que siempre crece, una iglesia dinámica. Pero va a depender del liderazgo que nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, eso es en sí una definición del concepto de liderazgo. Pero ahora definamos quién es un líder. Ese concepto, y posiblemente aquí nos quedemos. ¿Quién es un líder? Aquí, por ejemplo, ayer tuve el privilegio de andar con algunos hermanos que son líderes de esta congregación y se les mira madera de líder, créame que sí. Y no tengo el privilegio de conocer a otros hermanos que también son líderes. Pero usted que a lo mejor no tiene todavía un nombramiento, no tiene un grupo de crecimiento a cargo, le recuerdo que usted tiene el potencial de ser líder y que a lo mejor el Señor va a comenzar a utilizarlo dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de 1 año. El Señor lo levantará también a usted para que comience a ejercer influencia sobre otras personas. Entonces, ¿quién es un líder ahora? Un líder, según esta definición, es una persona con capacidades y responsabilidades dadas por Dios para ejercer influencia sobre un grupo específico del pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios para aquel pueblo. Yo sé que voy rápido, pero mis hermanos, tenemos problemas de tiempo. Repito ese concepto. Líder, un líder cristiano, es una persona con capacidades y responsabilidades dadas por Dios para ejercer influencia sobre un grupo específico del pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios para aquel pueblo. Entonces, hoy que hemos definido quién es un líder cristiano, vamos a desglosar esta definición. Vamos a desglosar este concepto. Fíjese, la definición comienza diciendo que un líder cristiano es una persona. ¿Quién es un líder cristiano? Y si lo decimos con un poquito más de ánimo, ¿quién es un líder cristiano? Es una persona. Eso es importante. Una persona. Eso hace que haya integración. Yo conozco congregaciones que los líderes solamente son hombres. Conozco iglesias que el liderazgo tiene que estar conformado solamente por hombres. Pero ¿qué hacemos de las mujeres? Las discriminamos. Ahora yo pregunto, ¿Jesús discriminó a la mujer? No, si hay alguien que vino a levantar la autoestima de la mujer fue nuestro Señor Jesucristo. Para un líder religioso judío, hablar con una mujer en público, eso era impensable. Pero Jesús
tuvo muchos encuentros personales con mujeres. Dice que muchas mujeres le seguían en su ministerio y le servían. Ahora imagínese aquel momento cuando Jesús se encuentra con la samaritana, que era una mujer con una reputación muy, pero muy dudosa. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Hablar con una mujer así, uy, hermanos, para los líderes religiosos era algo terrible. Sin embargo, Jesús se tomó el tiempo para dialogar con esa mujer. Esa mujer tuvo un encuentro personal con el Mesías. ¿Y qué hizo inmediatamente? Dice que dejó su cántaro, se fue a su comunidad a testificar que había tenido un encuentro personal con el Mesías. Entonces un líder es una persona. Eso involucra hombres y mujeres. Pero también involucra edades. Un líder puede ser una persona ya adulta, puede ser una persona madura, pero también puede ser un jovencito. Jovencito. Mis amados hermanos, en la Biblia tenemos a jóvenes que fueron usados tremendamente por Dios. ¿Acaso no habla la Biblia de un José que llegó a una edad temprana a ser el vicegobernador de Egipto? ¿Acaso no habla la Biblia de un Daniel que siendo un jovencito comenzó a ejercer influencia, liderazgo ahí en Babilonia? Se dice que el apóstol Juan era un joven cuando fue llamado por Jesucristo. Es decir, Dios puede utilizar también a los jóvenes como puede utilizar a los adultos. Dios, hermanos, a Dios no le interesan las razas, a Dios no le interesan los colores. Dios ama a la persona tal y cual es y Dios quiere usarla. Entonces, un líder es una persona. Ahora yo pregunto, ¿cuántas personas hay aquí? Hey, solo 4 vinieron. Vamos a ver cuántas personas hay aquí. Y si yo pregunto, levante la mano todas las personas. ¿Quién levanta su mano? Entonces todos ustedes, todos nosotros calificamos para ser líderes. Todos calificamos para ser líderes. Entonces un líder es una persona, pero no es cualquier persona. No es cualquier persona. Dice que es una persona con capacidades. Diga conmigo capacidades. Capacidades. Hermanos, cuando venimos al Señor, fíjense qué bonito, el Señor nos perdona nuestros pecados, el Señor nos salva, el Señor nos hace sus hijos y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a morar en cada uno de nosotros. Y en ese momento que el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros, a partir de ahí dice la Escritura que nosotros nos convertimos en templo, en morada, en habitación, en edificio del Espíritu Santo de Dios. ¿No le parece grande ese privilegio? A partir de ese momento venimos a ser templo del Espíritu. Él viene a morar en nosotros y al morar en nosotros, ¿sabe qué? El Espíritu Santo trae capacidades y las coloca en nuestras vidas. A esas capacidades la Biblia le llama dones espirituales. Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios capítulo 4, Primera de Pedro 4:10. Todos esos textos nos hablan de ese asunto de los dones espirituales. ¿Y qué son los dones espirituales? Son capacidades sobrenaturales que Dios le da a cada creyente por medio del Espíritu Santo para que le podamos servir con eficacia, como dice el concepto de esta mañana, para que le podamos servir con eficacia. Eso significa que cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador o nace de nuevo, esa persona ha recibido por lo menos un don espiritual. Y noten lo que digo, por lo menos un don espiritual, porque hay personas que tienen multiplicidad de dones espirituales y Dios los usa tremendamente como maestros, como predicadores, como administradores. Hermanos, es una cosa tremenda. Dice que el líder es una persona, pero no una persona común y corriente, es una persona que ha recibido de Dios capacidades.
que ha recibido dones espirituales, pero también ahí van incluidos las destrezas, las habilidades que una persona tiene. Dios utiliza todo eso para glorificarse y para hacer que su reino sea ensanchado y que su iglesia pueda crecer y avanzar. Entonces, un líder es una persona con capacidades. Pero mis hermanos, pensemos en las capacidades como un gran privilegio. Las capacidades que Dios nos ha dado son grandes privilegios. Pero por favor, noten ustedes que juntamente con los privilegios vienen las responsabilidades. Esto es como una moneda de dos caras. Por un lado está el privilegio, las capacidades, pero por el otro lado están las responsabilidades. Entonces, un líder cristiano es una persona con capacidades, pero también con responsabilidades. Ahora, cuando hablamos de responsabilidades, estamos tratando de decir que desde el momento que el Señor me llama a ser líder, yo tengo que entender que yo no soy dueño de los dones, yo no soy dueño de las habilidades, yo no soy dueño de las destrezas o capacidades que yo tenga. Yo tengo que interpretar que soy solamente un administrador, soy un mayordomo. Hermanos míos, aquí solo hay uno que es dueño de la iglesia, y el único que es dueño de la iglesia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue quien dio su vida, derramó su sangre por la iglesia. Entonces Él es el único dueño. Los demás, ¿qué somos los demás? Somos administradores, y como administradores, tarde o temprano, nosotros vamos a rendirle cuentas al dueño. Viene un día en que todos nos vamos a presentar delante de Él y vamos a rendirle cuentas. Entonces, mi primera responsabilidad es hacia el que me llamó. Mi primera responsabilidad es hacia aquel que me dotó de dones, capacidades y privilegios. Pero también tengo que reconocer que yo soy responsable de este liderazgo ante personas que están sobre mí en el Señor. Miren, nosotros somos ministros de una denominación que tiene en estos momentos 117 años de vida, está en 135 países del mundo, que es la Iglesia de Dios de la Profecía. Y nosotros tenemos una estructura muy bonita, muy saludable. Por ejemplo, a nivel de nación, nosotros tenemos un supervisor nacional. Bajo ese supervisor nacional están los supervisores de región. Luego están los supervisores de distrito. Luego estamos los pastores y la membresía y liderazgo de una iglesia local. Ahora vean esto, vean qué interesante. Allá por la década de los 90, pastoreando yo una congregación, aceptó un jovencito que tenía unos 19 años cuando se convirtió a Cristo. Su nombre, Ricardo Cerrato. Ricardo Cerrato vino a Cristo. Este pastor comenzó a darle el ABC espiritual, comenzó a darle las bases de la doctrina cristiana, y ese muchacho comenzó a crecer. ¿Y sabe qué? Ahora él es supervisor de región. Después del supervisor nacional, quienes están en autoridad son los regionales, y ahí está mi hermano Ricardo Cerrato. ¿Y quién soy yo? Yo solamente soy un pastor de la iglesia, de una iglesia local. Y yo entiendo que aunque mi hermano Ricardo un día aceptó a Cristo conmigo, que yo fui su mentor, que yo fui su pastor, ahora yo entiendo que yo tengo una responsabilidad con mi supervisor regional. Pero ¿cuál es el problema? Hay personas que quieren ser líderes y no quieren tener responsabilidad.
responsabilidades. Yo no le rindo cuentas a nadie. Yo soy amo y señor de mi liderazgo. Yo soy amo y señor de mi ministerio. Yo soy absoluto y no me sujeto, no me someto a nadie. Eso es problema. Ese es problema. Usted, si Dios lo llama a liderazgo, tiene que entender que Dios le está dando capacidades, pero que también le está dando responsabilidades. Responsabilidad. Ya mire que se pusieron serios. Entonces, esas capacidades y esas responsabilidades, como lo dijimos al principio, nos fueron dadas. Esto no lo adquiere usted en un seminario teológico, en un instituto bíblico. Eso es dado por Dios. Es decir, es un regalo que el Señor le ha dado a usted para que lo administre de la manera correcta. Es dado por Dios. ¿Para qué? Para que ejerzamos influencia sobre el pueblo de Dios. Influencia. ¿Y para qué vamos a ejercer influencia sobre el pueblo de Dios? Mire qué bonito. Para que llevemos a ese pueblo a los propósitos que Dios tiene para ese pueblo. Es decir, Dios tiene un propósito para el pueblo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto haciendo ladrillos con un capataz atrás cada individuo, y ese capataz tenía un látigo y los estaba violentando y forzando a trabajar arduamente? Dios tenía un plan para ese pueblo. ¿Cuál era el plan de Dios para ese pueblo? Liberarlo. Vamos a ver cuál era el plan de Dios. Liberarlo. Y para liberarlo vino Dios y desde el cielo mandó rayos y centellas para destruir a los egipcios y sacar a su pueblo. No, ¿a quién utilizó? Dios utilizó un líder. Ese líder se llamaba Moisés, para que Moisés pudiera, hermano, llevar a cabo el propósito de Dios para ese pueblo, que era sacarlo de la esclavitud hacia la libertad. Cuando Moisés se muere y el pueblo todavía está vagando en el desierto, Dios tiene ahora otro propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para ese mismo pueblo? El propósito, establecerlo ¿a dónde? En Canaán, en la tierra prometida. Ahora, el propósito de Dios avanza. Primero su propósito era liberarlo. Para cumplir ese propósito usa a Moisés. Ahora que ya está el pueblo libre, su propósito es llevarlo a establecerse en la tierra prometida. Pero ahora Dios levanta otro líder. ¿Y quién es el líder que lo lleva hacia la tierra prometida? Josué. El plan de Dios no ha cambiado. Nosotros hoy somos el pueblo de Dios. Vamos a ver, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y saben qué? Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para este pueblo. Para el Centro Mundial Evangélico, Dios tiene propósitos. Sí, son propósitos maravillosos. El texto que conocemos todos nosotros, Jeremías 29:11, ¿se acuerdan lo que dice? Yo sé los planes que tengo para vosotros, y los planes que tengo son planes de bien y no de mal. Dios tiene planes buenos para esta congregación. Dios tiene planes buenos para esta iglesia. Dios quiere llevarlos hacia cosas grandes. Dios quiere llevarlos, hermanos, a que de aquí puedan ir a las naciones, a levantar nuevas congregaciones, a levantar nuevas iglesias. No en vano tienen ese nombre, Centro Mundial. Noten, no dice Centro Virginiano. Eso implicaría solo el estado. No, es Centro Mundial. Y cuando hablamos de mundo, estamos hablando, queridos hermanos, de países, de naciones que necesitan también del evangelio, que necesitan que alguien les hable del amor de Dios. Pero todo va a salir. ¿De dónde va a salir todo?
de este pueblo, de esta iglesia local, hermanos, pero para que eso salga, debe de levantarse dentro de esta congregación líderes poderosos. Líderes poderosos. Líderes que interpreten cuál es la voluntad de Dios para este pueblo. Gloria a Dios. Bueno. Ahora hablemos un poquito de las principales funciones de un líder. Porque como les decía al principio, mucha gente tiene un concepto bien limitado acerca de liderazgo, acerca de quién es un líder. Por ejemplo, muchas personas dicen, gracias hermano, muchas personas dicen, me nombraron de líder, entonces mi función principal va a ser hacer un culto. Allá en la zona A, en la zona B, o en la zona 1, en la zona 2, ahí me toca hacer un culto. ¿Qué día, hermano Joel? ¿Qué días tienen los cultos de zonas? Pues me nombró de líder, fíjese qué concepto, me nombró de líder el pastor, dice. Entonces mi función es hacer un culto el jueves. Y después de que hizo ese culto, ¿qué va a hacer? No, esperar el otro jueves para volver a hacer otro culto. Y así va pasando los días, los meses, los años, haciendo solamente el culto del jueves. Entonces mucha gente tiene un concepto bien chiquito, bien cortito, bien limitado de lo que es ser líder y cuáles son sus principales funciones. Entonces hablemos un poquito de las funciones del líder. ¿Cuáles son las principales funciones? Porque son muchísimas, hermanos, pero yo solamente traigo algunas acá. Entonces la principal función de un líder es la de dirigir. ¿Qué hace un líder? Dirige. Y cuando hablamos de que un líder dirige, estamos hablando de aquel que va en la retaguardia, de aquel que está allá atrás y los demás son los que van adelante. No, estamos hablando de que el líder es el que va a la cabeza, el líder es el que marca el paso, el líder es el que marca la diferencia, el líder es el que conoce el camino y guía a los demás por ese camino para llevarlos a la meta que Dios tiene para ellos. Hermanos, entonces la principal función de un líder es que él dirige. Dirige. Son muchos los líderes que nosotros encontramos en la Biblia. Moisés, Josué, Nehemías, Daniel, San Pablo en el Nuevo Testamento. Pero mis hermanos, el mejor modelo de liderazgo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando Cristo vino a la tierra, manifestó sus dotes de líder y lo primero que él hizo fue dirigir a un grupo de hombres, enseñarles el camino, guiarles por el camino. Él nunca les dijo vayan, él les dijo vamos. Él les dijo síganme, yo los voy a guiar. Él era el que dirigía el grupo. Entonces el líder cristiano guía a su gente, fíjense, a través de una visión. Esto es importante. El líder cristiano guía a su gente a través de una visión. Transmite esa visión correctamente y va en pos de ella. El líder puede tener una visión recibida de Dios. Vamos a explicar luego qué es una visión. Pero, ¿de qué sirve que el líder reciba la visión, entienda la visión, si no sabe transmitir la visión a su gente? Hay un término que se usa mucho en liderazgo: embarazar a la gente con esa visión. Transmitir esa visión con pasión a las personas que él está dirigiendo. Por ejemplo, cuando Cristo vino a la tierra, él traía una visión y traía una misión. ¿Cuál era la misión de Jesucristo? Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando él cita esas palabras, no solamente está hablándole a sus discípulos cuál es su visión, cuál es su misión, sino que también se las está transmitiendo. Y se las transmitió de una manera tan clara y tan concreta que los discípulos del Señor quedaron impregnados de esa visión. Donde quiera que Jesús iba con ellos, les hablaba de su visión, les repetía la visión, siempre estaba hablándoles de su visión. Esta es mi visión, esta es mi misión. Hermanos, entonces cuando Cristo es asesinado, cuando Cristo es sepultado y cuando Él asciende a los cielos después de resucitar, ¿quiénes quedaron en esta tierra? Los discípulos. Y los pobrecitos, como no tenían visión de nada, se fueron a refugiar a la pesca y no volvieron a hacer nada. Y entonces el mundo se perdió. ¿Así fue la novela? No, ¿verdad? Ellos quedaron tan impregnados de la visión de Jesús, de la dirección que ellos les daba, que cuando Jesús se va, inmediatamente después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos en Hechos capítulo 1 versículo 8, donde Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 2 el Espíritu Santo desciende en el aposento alto. ¿Cuál fue la primera acción que desempeñaron los que seguían a Jesús? A partir de ese momento, hermanos, se levantan como poderosos gigantes. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Cómo era Pedro antes de recibir el Espíritu Santo? ¿Verdad que vos andabas con él? ¿Verdad que tú eras uno de ellos? ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Lo negó: yo no lo conozco, yo no lo conozco, juro que yo no lo conozco. Era un cobarde, queridos hermanos. Pero una vez que el Espíritu Santo vino sobre Pedro y sobre los discípulos y los llenó de poder, ahora vemos que Pedro sale a la palestra predicando valientemente, de forma osada, hablándoles de la gracia, hablándoles de la misericordia del Señor, hermanos. Y esa gente, dice la palabra, que fueron tan compungidos por el Espíritu Santo que dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro lo llamó al arrepentimiento. Y ese mismo día, vamos a ver cuántas personas recibieron a Jesús. 5,000. Sí, 5,000 personas recibieron a Jesucristo. Aquella semilla que el líder sembró en el corazón de sus seguidores comenzó a fructificar. Y luego Hechos 4:4 nos dice que 3,000 aceptaron al Señor. Y si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, va a encontrar que la iglesia crecía y se multiplicaba. La iglesia crecía y se multiplicaba. Centro Mundial Evangélico tiene también la misma promesa. Tiene líderes visionarios, líderes que dirigen. Y cuando usted sea líder, querido hermano, su primera función va a ser la de guiar, dirigir a esas personas. Segunda función. Hermano, siempre me hacen cuando la lengua se me olvido del reloj y con toda confianza, dígame, hermano Manuel, tiempo. La segunda función de un líder: inspira. Diga conmigo: inspira. Sí, esa es la segunda función de un líder: inspira a sus seguidores. Y es que la forma más pura que un líder inspira a su gente es por medio del ejemplo, y nunca por medio de la manipulación. Aquí nadie es marioneta, aquí nadie es muñeco, nadie es títere. Aquí somos personas pensantes. Y el líder verdadero lo que hace es inspirar a su gente. Pero para inspirar a su gente,
Él usa el ejemplo como arma principal. Por eso se dice que un líder nunca dice vayan. El líder dice vamos. El líder nunca dice hagan. El líder dice hagamos. El líder nunca dice den, ofrenden. El líder dice demos, ofrendemos. El líder nunca dice hermanos, hay que trabajar para la obra, vayan y evangelicen. No, el líder dice vamos, trabajemos y evangelicemos. Siempre el líder está adelante, siempre marcando el paso con su propio ejemplo. En San Juan capítulo 13, solo se lo voy a citar, dice la palabra que Jesús, estando en el aposento alto, miró que sus discípulos, la costumbre era que antes de entrar a una reunión, había alguien que lavaba los pies de las personas. Y todos ellos entraron al aposento y no les interesó. Porque ellos tenían un concepto de grandeza. Que me lave Pedro, decía Juan. Que me lave Judas, decía Tomás. Pero yo no le lavo a nadie. Y todos tenían esa misma mentalidad. Y Jesús, observando eso, sin decir nada, se quitó su manto, que es símbolo de su gloria, tomó una toalla, se la ató en la cintura. La toalla es símbolo de servicio. Tomó agua en un recipiente, en un lebrillo, dice las versiones 1960, 1909. Tomó agua en un lebrillo. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Fue donde cada uno de sus discípulos a lavarles los pies. Y aquellos hombres no salían de su asombro, estaban impactados. Pero ¿qué está haciendo el maestro? Pensaba Pedro, el Señor tiene que estar chiflado, el Señor tiene que estar loco. ¿Cómo es posible? Si yo acabo de decir que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cómo va a ser que Cristo, el Hijo del Dios viviente, me va a lavar los pies a mí? Y como Pedro primero hablaba y después pensaba, le dijo, Señor, tú no me lavas los pies jamás. Mira, Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Primero les dio la lección objetiva. Después de que les lavó los pies a todos, se quitó su toalla, volvió a tomar su manto y les dijo, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que así como yo os lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Aquellos muchachos quedaron. Él no dijo, vaya Tomás, anda a lavarle los pies a Judas. Y a Judas, fíjese. Vaya Pedro y Juan, ustedes son muy amigos, lávense los pies. No, Él le lavó los pies a sus discípulos. Yo no he venido para... Cuando Cristo les decía eso, fue por precepto y por ejemplo. Yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces el líder inspira a sus seguidores, pero los inspira a través de su ejemplo. Nunca a través de la manipulación. Aquí yo soy el líder, aquí yo mando,
Ustedes obedecen, ustedes se sujetan, ustedes se someten, y el que no lo haga, ¡ay de él si no lo hace! Porque aquí la autoridad soy yo y la autoridad se respeta. Esa persona anda lejos de lo que es ser un líder.